Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar el Museo Archivo de la Fotografía. Antes de visitarlo, les voy a hablar un poquito acerca de él. Vamos a conocer un poquito de su historia y cuál es su objetivo. Este recinto es un espacio dedicado a la conservación, investigación y difusión de la fotografía, con especial atención de aquella que refleje diversos momentos históricos ocurridos durante el siglo XX, esto con el objetivo de mostrar la transformación de la Ciudad de México. Aunque vamos a ver unas cuantas fotografías, el actual acervo de este museo es de más de 2 millones de ejemplares. El edificio donde está el museo es conocido como la Casa de las Ajaracas. Su nombre se debe a las ornamentaciones de cal trabajadas sobre sus muros. Fue declarada monumento histórico el 9 de febrero de 1931. Su nombre real es la Casa del Mayorazgo Nava Chávez, ya que anteriormente existía la tradición de que a las casas se les daba el nombre del propietario. Listo, ya que conocimos un poco de su historia, vamos a entrar al museo. Este sitio se encuentra en la calle República de Guatemala. Se los comento porque la primera fotografía que vamos a ver es de esta misma calle, pero de otra época. Y vamos a continuar viendo algunas fotografías de algunos sitios importantes del centro histórico, pero que fueron tomadas en épocas pasadas. Ahorita vamos a ver unas fotografías de cómo lucía el Zócalo antes, cuando lo decoraban en los festejos de la Independencia de México. Y así es como luce en fechas recientes. Como habíamos comentado, el museo responde a la necesidad de preservar, organizar, conservar y divulgar los acontecimientos históricos, con especial atención de aquella época que refleja los diversos momentos históricos ocurridos durante el siglo XX, con la intención de mostrar la transformación de la ciudad y que den fe de los trabajos de obra pública, organización de festividades, acontecimientos vinculados a los usos y costumbres de la sociedad, así como el quehacer político de las diferentes administraciones de la Ciudad de México. Por esa razón es que decidí mostrarles estos videos, para comparar cómo lucía la iluminación de las fiestas patrias hace varias décadas y cómo luce ahora. Esa sala que se ve está cerrada, pero en ocasiones montan exposiciones temporales. Ahorita les voy a poner un video de una exposición que se montó poco después.
Aquí tenemos una fotografía del Monumento a la Revolución. No ha cambiado en nada, pero la explanada se ve más libre en esa época. Ahora sí, vamos a la exposición. La siguiente exposición, alias Vitas, mi linaje femenino, fue colocada en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Fue realizada por Lourdes Almeida y surge a partir de una reflexión que realizó en 1993 sobre la violencia de género en su familia y sus huellas en los rostros de sus parientes femeninos, con fotografías propias, de archivo y algunas generadas por inteligencia artificial. Creó objetos e imágenes que alinean, confrontan y ponen en diálogo las miradas y las cuerpas de sus ancestras y progenitoras con la suya, para interrogar la persistencia de experiencias de abuso y la posibilidad de su transformación por medio de la creación visual y su comparación. Voy a hacer una pequeña aclaración antes de continuar. ¿Por qué se dice cuerpa y no cuerpo? No crean que nada más le cambiaron la O por la A y ya. No, tiene un significado. La palabra cuerpa es una forma de referirse al cuerpo que ha resistido y que por lo tanto es suyo. Las decisiones, los procesos, las partes, todo es suyo, no de nadie más. Es una forma de definir su propia piel y sus contornos. Es una forma de definir que el cuerpo es suyo, que forma parte de ellas y que no solamente es un contenedor de órganos como usualmente se suele ver. Por eso la mencionamos hace un rato. Bueno, continúo con la explicación. La muestra aborda esta temática a través de diversos medios, incluyendo, además de fotografía directa y construida, arte, objetos, libros de artista, creaciones de arte textil que incorporan fotografías e indumentaria que perteneció a sus abuelas, y documentación recopilada por Almeida que contextualiza la situación de las mujeres en los periodos históricos que abarcan las vidas referenciadas. De esta manera, en este conjunto, constituye un proyecto integral que nos posiciona frente a un fenómeno persistente en la sociedad mexicana que requiere visibilizarse y ser objeto de diálogos y acciones que coadyuvan a la concientización y a acciones conjuntas para consolidar estrategias de resistencia intergeneracionales y construir otro presente y otro futuro para las mujeres y para nuestra sociedad en general. Esta exposición también es una muestra más de cómo la obra de Lourdes Almeida constantemente empuja y cuestiona los límites del medio fotográfico y de las identidades sociales, dando forma concreta al lema feminista "lo personal es político", por medio de una profunda exploración plástica que combina lo íntimo con lo arquetípico. Las siguientes obras provienen del archivo familiar del artista, tanto del lado materno como del paterno. Son imágenes y objetos que remiten a las maneras en que la vestimenta y las representaciones fotográficas de ritos religiosos y culturales contribuyen a la construcción de estereotipos de la feminidad desde un concepto patriarcal de la familia, el cuerpo y la identidad de la mujer. Imponen una concepción que conlleva el ocultamiento de la diversidad y la diferencia, así como de las violencias y abusos que ocurren en secreto y las vivencias traumáticas que suscitan. Este conjunto de fotografías transparentes forman parte de un proyecto. Ahorita que veamos el resto de las fotografías, se los platico.
Lo interesante de esto es que podemos poner las fotografías una enfrente de la otra y observar cómo se ve una mezcla de los rasgos de ambas fotografías. Tiene que ver con lo que comentábamos al principio, conjuntar en la misma pieza las huellas que sus parientes femeninos tuvieron debido a la violencia. En las siguientes imágenes vamos a ver a 3 mujeres vestidas de diferente manera. Su vestimenta está sobrepuesta, dando a entender que no importa cómo se vistan, siempre van a ser vistas vulnerables. Las imágenes que Lourdes Almeida ha producido en complicidad con sus nietas remiten a las vivencias de jóvenes contemporáneas en un contexto social caracterizado por amenazas de violencia cotidianas, no solo en la intimidad, sino en la calle, así como por las resistencias y la resiliencia que deben forjarse las mujeres adolescentes e incluso niñas en este entorno. Cada persona le puede dar un significado a estas piezas, pero desde mi punto de vista esta es impactante, porque al ver el cráneo ahí, me da a entender que la violencia conduce a la muerte. Este valiente registro de la violencia obstétrica que experimentó Lourdes Almeida cuando se le practicó una histerectomía, recoge y reconstruye en imágenes y palabras la vivencia emotiva y corpórea que implicó la operación para ella, en tensión con su control y significación desde la cultura patriarcal. Aquí está la explicación que les comentaba de las fotografías. Estas construcciones tridimensionales, a partir de fotografías propias y de archivo, producen un diálogo fantasmal entre rostros y miradas que hacen eco de las conexiones y los desencuentros entre gestos faciales y miradas de las mujeres de la familia de Lourdes Almeida, aspectos que remiten al impacto de la vida y sobre todo las violencias como herencia no nombrada entre generaciones. Este proyecto se llama Genealogía, es una impresión digital en tela de fotografías del álbum familiar e imágenes generadas por inteligencia artificial, bordado patchwork. La técnica de patchwork consiste en coser piezas de tela en un diseño más grande. La creación de esta genealogía femenina por Lourdes Almeida ha implicado un proceso de investigación profunda con respecto a su familia, para recopilar la mayor cantidad de información posible por medios que incluyen la comunicación oral, la consulta de archivos y el manejo de inteligencia artificial, a partir de su convicción de la importancia de la epigenética conductual, la ciencia que menciona que las emociones se heredan. Pero además, el traslado de las imágenes y los datos en un conjunto que entrelaza fotografía, patchwork y bordado ha implicado un proceso afectivo de vinculación y reconciliación con sus herencias y sus consecuencias, que le ha permitido transformarlas en una obra plástica monumental, a la vez personal y colectiva, por las resonancias y entrelazamientos que recoge entre la experiencia de las mujeres de su familia y de todas nuestras familias. De hecho, hace mucho tiempo en otro libro leí algo similar. En ese libro decía que el dolor del parto y de la menstruación era debido al dolor acumulado por generaciones de hace siglos, incluso milenios, que se ha ido pasando de generación en generación. Y eso incluye etapas de la historia en donde actuaron en contra de ellas. Por ejemplo, hace 1000 años que eran denigradas, o hace 600 años que fueron juzgadas injustamente de brujas y quemadas en la Inquisición. Hace 400 años cuando eran mal vistas por estudiar o dedicarse a alguna profesión. O incluso hace menos de 100 años,
cuando decían que no tenían ni siquiera derecho a votar o a opinar, y así sucesivamente. Entonces todo ese dolor que proviene desde hace miles de años se ha ido acumulando, se ha ido transmitiendo de generación en generación y es lo que sienten hoy en día. Aquí está Lourdes Almeida. Aquí está su hija. Y aquí están sus nietas. Estos libros sí se pueden leer, pero se necesita pedirle a los trabajadores del museo unos guantes para poder tocarlos. En ellos se narra la vivencia de cada uno de los ancestros de Lourdes Almeida. La artista ha intervenido fotografías de su abuela, su madre y de ella misma para señalar los efectos de la violencia cotidiana y recalcar las maneras en que cada una buscó protegerse ante estas experiencias. A continuación tenemos una línea del tiempo. En esta, Lourdes Almeida busca contextualizar las vidas de las mujeres de su familia en relación con una selección de sucesos sociales, políticos y culturales que han constituido pautas y en algunos casos limitantes o retrocesos en la lucha de las mujeres para lograr derechos en todos los ámbitos de la vida pública y privada. A esta información la acompañan los 11 fanzines que ya vimos de Tela, que profundizan en las vidas de las integrantes de su familia más cercana. La instalación corresponde a una inquietud del artista de ubicar lo personal como político e histórico y lo político e histórico como personal. Ahora les voy a contar a detalle esta línea del tiempo.
Comenzamos en los años de 1830. En 1835 nace Epifanía Guadalupe Vallejo. Es la primera fotógrafa mexicana que conocemos, hacía fotografía familiar. Falleció en 1905 en Cuautla, Morelos. ¿Cómo era la situación legal de las mujeres en esta época en México? Los derechos de las mujeres no existían, estaban totalmente sometidas a lo que el pater familia decidiera, ya que así lo dictaba la ley. El 9 de enero de 1839, la Academia de Ciencias de Francia anuncia el proceso de daguerrotipo, pionero de la fotografía. Es la primera técnica fotográfica usada para captar imágenes mediante una cámara. En esta época, las mujeres no podían heredar, no tenían derecho a tener una cuenta bancaria, no tenían derecho a tener un negocio propio a su nombre, no podían estudiar sin permiso de su padre o esposo. En 1839, Anne Bright fue una fotógrafa y pintora inglesa que realizó el primer fotograma, la hoja de Quillan. En esta época nació la tatarabuela materna, suegra de Guadalupe, es Piedad Reyes Cerritos, nació en San Luis Potosí, vivió de 1830 a 1867, se casó con José Urbano del Castillo, que nació de 1800 a 1866, tuvieron 5 hijos. La otra tatarabuela materna, suegra de Juana, se llama María Genoveva Reyes, vivió de 1835 a 1881, nació en Temazcal, Santa Isabel, San Luis Potosí, se casó con Catarino Nieto Azúa, que vivió de 1831 a 1910, tuvieron 5 hijas y 3 hijos. Ahora vamos de 1840 a 1850. En el 42 falleció en la Ciudad de México la destacada figura de la independencia de México, Leona Vicario. En 1850 muere Ignacia Rodríguez y Osorio, la Güera Rodríguez. A los 72 años fue la primera mujer en denunciar el maltrato conyugal. Además se destacó por su inteligencia y por su apoyo en la independencia de México. En 1843, la fotógrafa naturista inglesa Anna Atkins publica British Algae, el primer libro con fotogramas. En 1851 nace en Londres Alice Dixon Le Blongeon. Fue una fotógrafa, arqueóloga y escritora pionera en los estudios mayas, así como la primera exploradora de los sitios arqueológicos de Chichén Itzá y Uxmal en México. En 1859 nace en la Ciudad de México Matilde Montoya. En 1887 fue la primera mujer en graduarse de la Facultad de Medicina de la UNAM, a los 28 años. En 1859 nace también la primera fotógrafa profesional de México, María Guadalupe Suárez Alarit. En esta época vivieron la tatarabuela materna, madre de Guadalupe, llamada María Antonia Luevano Pérez, en Aguascalientes, México. Nació en 1839, pero se desconoce cuándo murió. Se casó en 1861 con Eusebio Suárez del Real, que vivió de 1830 a 1883. Tuvieron 6 hijas y un hijo. Y también nació su tatarabuela materna, madre de Juana, llamada Petra Castillo Fuentes. Vivió de 1840 a 1916. Nació en Rincón del Molcajeto, en San Luis Potosí. Se casó con José Santiago Compeán Martínez, que vivió de 1833 a 1820. Tuvieron 8 hijas y 9 hijos en 24 años. Ahora vamos de 1860 a 1870. En febrero de 1861, hay aclaraciones a las leyes de desamortización y nacionalización, declarando como legítimas propietarias a las mujeres solteras, viudas o huérfanas que siguieran un proceso jurídico. En 1872 se crea la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres en la Ciudad de México. En 1872, las fotógrafas mexicanas Vicenta Salazar, Galdina Melgoza y Margarita Henry abren su estudio de fotografía. En 1872 nace María Asunción Sandoval y en 1898 es la primera mujer en graduarse como abogada de México. En 1864 nace Margarita Chorney Salazar. En enero de 1886 es la primera mujer titulada en Latinoamérica, primera odontóloga cirujana de México.
En 1873 nace María del Carmen Cerdán Alatriste. Fue una valiosa colaboradora de la campaña antirreeleccionista maderista en Puebla, su ciudad natal. Estudió en la escuela particular para niñas del Colegio Teresiano. En este periodo nacieron sus bisabuelas maternas. Una de ellas fue suegra de Esther, llamada María Juana Compeán Castillo. Nació en Labor de San Diego, San Luis Potosí. Vivió de 1862 a 1992. Se casó en 1881 con Pascual Nieto Reyes Cerritos, que vivió del año 1859 a 1940. Tuvieron 2 hijos. Su otra bisabuela materna, madre de Esther, se llamó María Guadalupe Suárez del Real Luevano. Nació en Aguascalientes. Vivió de 1862 a 1892. Se casó con José Urbano del Castillo Cerritos, que vivió de 1859 a 1910. Tuvieron 2 hijas y 5 hijos. Los menores fueron gemelos. Vamos al siguiente periodo, de 1880 a 1891. En el 81 nació en Yucatán la feminista, política y sufragista mexicana Elvia Carrillo Puerto, quien luchó incansablemente hasta lograr que las mujeres tuvieran derecho al voto. En 1896, Mary Robinson Wright, fotógrafa y escritora estadounidense, publica el libro Picturesque México. En 1887, la fotógrafa, etnóloga y escritora alemana Kaisilie Sellers-Sachs recorre por primera vez México. Regresaría 5 veces más. En 1901 nace la bióloga y fotógrafa mexicana Elia Bravo, fundadora del jardín que lleva su nombre. Vivió 100 años. En 1886 se funda el Colegio para Niñas Sagrado Corazón en el antiguo Convento del Carmen en la ciudad de San Luis Potosí. En 1903 nace la fotógrafa mexicana Lola Álvarez Bravo en Lagos de Moreno, Jalisco. En 1887, en el régimen de Porfirio Díaz, bajo ordenamiento legal, la mujer adquiere el permiso de administrar un negocio. En 1889, una ley en el nuevo Código de Comercio prohíbe a la mujer casada para ejercer el comercio, salvo con autorización del marido. En 1917, se inicia en la fotografía Lupita Valenzuela Jaques. Fue fotógrafa de Durango y siguió activa hasta 1981. En este periodo nació la abuela materna, llamada Esther Castillo Suárez del Real, en San Luis Potosí. Vivió de 1885 a 1978. Se casó con Rafael Nieto Compeán Cerritos, que vivió de 1883 a 1926. Tuvieron 10 hijas y 2 hijos. También nació la madre, María Elena Nieto y Castillo, en la Ciudad de México. Vivió de 1917 a 1993. Se casó en 1941 con Antonio García y Noriega, que vivió de 1912 a 1972. Tuvieron 3 hijas, 4 hijos, abortó gemelos y un bebé. Vamos al siguiente periodo, de 1900 a 1970. El 20 de noviembre de 1910 se inició la Revolución Mexicana. Aquí tenemos una fotografía de la coronela Amparo Salgado, realizada por Sara Castrejón en 1911. En 1945 llega a México la fotógrafa y grabadora Mariana Jampolsky. En 1958 se naturaliza mexicana. En 1960 se legaliza la píldora anticonceptiva a nivel mundial. El 8 de marzo de 1911, en Copenhague, Clara Zetkin propone conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En 1953 se concede el voto a la mujer en México y se le reconoce como ciudadana plena. En 1923, don Rafael Nieto, que fue el abuelo de Lourdes, concede el voto a la mujer en el estado de San Luis Potosí. Se revoca a los 2 años. Entre junio y julio de 1975, en la Ciudad de México, en la primera Conferencia Mundial de la Mujer, la ONU formaliza el siguiente enunciado: la mujer es un miembro activo y con plenos derechos y a la vez parte importante para el desarrollo de los pueblos. Desde aquel primer Día Internacional de la Mujer, ocurrido 84 años atrás. El 26 de julio de 1937 muere en El Escorial, España, 7 días antes de cumplir 27 años, la fotoperiodista Gerda Taro, alias Robert Capa, cubriendo la Guerra Civil Española.
En 1939 llega a México como refugiada la fotógrafa médica y coleccionista Ruth Lechuga. Se naturaliza mexicana en 1954. Su colección de artesanías y textiles está en el Museo Franz Mayer. Cuando visitemos ese museo veremos un fragmento de esa colección. Para poder visitarla de forma completa se requiere de un permiso especial. Ya hablaremos de esa colección. El 1 de noviembre de 1979, Griselda Álvarez es la primera gobernadora en la historia de México por el estado de Colima. En este periodo nace Lourdes Almeida. Su nombre completo es María Lourdes Margarita García Noriega Nieto. Nació en la Ciudad de México en 1952, se casó en 1972 y se divorció en 2007 de Luis Almeida Herrera, que nació en la Ciudad de México en 1946. Tuvieron una hija y un hijo. Y en este periodo nació su hija, Gael Almeida García Noriega, en la Ciudad de México en 1976. Se casó en 2012 y se divorció en 2015 de José Antonio Tello Carrasco, que nació en 1977. Tuvieron un hijo. Vamos a los años 2000. El 26 de abril de 2007 se lograron avances fundamentales gracias a las reformas al Código Penal y adiciones a la Ley de Salud, reconociendo el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. El 25 de octubre de 2008, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide recibe el premio Hasselblad. Es la fotógrafa más galardonada de México con premios nacionales e internacionales, entre los cuales obtuvo la medalla al mérito fotográfico que otorga el SINAFO-INAH. El 15 de julio de 2022 fallece la fotógrafa mexicana Lourdes Crobet. En vida recibió muchos reconocimientos nacionales e internacionales, entre otros al mérito fotográfico que otorga el SINAFO-INAH. En 2024, Claudia Sheinbaum es elegida como la primera presidenta de México. Y en este periodo nacieron sus nietas, una Aymara Almeida Cardoso, Ciudad de México en 2001, y están solteras. Con esto terminamos la línea del tiempo. Hemos hablado mucho de Lourdes Almeida, pero ¿quién es? Es una de las autoras más versátiles de la fotografía mexicana contemporánea. Ha trabajado en el ámbito editorial y cinematográfico, en investigaciones fotográficas que documentan la diversidad de la población mexicana, sus estructuras sociales, su cultura y su arte, así como en creaciones multimedia e investigaciones históricas. Ha tenido más de 100 exposiciones individuales en importantes museos de México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, y ha sido galardonada con premios nacionales e internacionales por la UNESCO, por el Sistema Nacional de Fonotecas del INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otros. ¿Ven esa libreta de ahí? Es un pequeño espacio en el que pueden plasmar todo lo que les hizo sentir esta exposición. Los objetos que tenemos aquí se llaman libros de artista. Ya conocimos un poco de ellos en el Museo de Arte Carrillo Gil. Estos son un medio en el que ha incursionado Lourdes Almeida a lo largo de su trayectoria y que adquieren mayor relieve en su trabajo a partir de su involucramiento en 2019 con el proyecto The Patchwork Healing Blanket. Más adelante les hablaré de él, traducido como la manta de curación, que visibiliza y denuncia las diversas formas de violencia ejercidas contra las mujeres, las niñas y la naturaleza. El manejo de soportes textiles, bordados y costura revalora las técnicas de creación que han sido cultivadas principalmente por mujeres en nuestra cultura durante siglos. Asimismo, la vivencia del tiempo y el proceso de concentración en un contexto cotidiano que conlleva a estas prácticas permite un proceso de sanación interior a la par con la exploración y compartición de experiencias íntimas y su vinculación con demandas sociales de un alto a la violencia. Es el mismo concepto que vimos en el Museo de las Constituciones, cuando vimos la exposición de bordados. Con los trabajos era una forma de sanación y liberación de todo ese dolor. Como los libros de artistas son muy delicados debido a que están hechos con tela, en esta pantalla nos muestran un video del contenido de uno de los libros que acabamos de ver hace un momento.
Aquí tenemos las últimas fotografías de este proyecto. Ahora les voy a platicar del proyecto La Manta de Curación, pero para poder hacerlo tenemos que regresar al inicio del museo. Como la exposición la visité tiempo después de que realicé el recorrido, las fotografías que les mostré al principio ya no están, y en su lugar pusieron la explicación. Se los comento por si se llegan a preguntar, porque en el mismo sitio hay dos fotografías diferentes, más que nada por eso. Y aquí tenemos la explicación del proyecto de Manta de Curación. Es una iniciativa de la artista y curadora Marietta Bernstorff para procesar, por medio de la creación plástica, las heridas sociales y personales provocadas por la violencia hacia las mujeres, niñas y la madre tierra. Se trata de un proyecto colectivo en el que se unen los esfuerzos de mujeres de México y otras partes del mundo para gritar ¡ya basta!, ante la falta de respeto a sus cuerpos, sus vidas y su entorno natural. Por medio de la integración de imágenes y textos elaborados de forma artesanal, en un contexto de sororidad, se abre un espacio para reconocer la gravedad de los atropellos experimentados y se convoca a la unión para luchar contra ellos. En 2020, 600 cuadros de tela intervenidos con bordado, pintura, fotografía, grabado y otras aplicaciones fueron cosidos juntos para formar una manta enorme que se desplegó en el Zócalo de la Ciudad de México. El proyecto continuó a nivel nacional y global en el periodo de la pandemia COVID-19, durante el cual se agudizaron los problemas de violencia de género en todo el mundo, ya que muchas mujeres y niñas se encontraban encerradas con sus agresores. Y en exposiciones de COVID ya hemos hablado de los problemas que hubo anteriormente, pero hasta ahorita no había visto otra exposición que también mencionara esto, que la violencia se incrementó durante el encierro, pero curiosamente las estadísticas decían que disminuyó la violencia en este periodo, pues claro, al no poder salir de las casas, menos gente iba a denunciar, y por esa razón, aparentemente había menos violencia, pero no, o sea, la violencia se incrementó. La circulación de este material visual y la gestión de diálogos y concienciación para contrarrestar la cultura de violencia también son una parte integral del proyecto. A inicios del periodo de encierro, la Manta de Curación fue un objeto de una exposición virtual en Spark Social and Public Art Resource Center, traducido como Centro de Recursos para el Arte Social y Público, en Los Ángeles, y desde entonces se ha seguido difundiendo y ampliando el proyecto por medio de exposiciones, talleres y conversatorios en diversas comunidades e instituciones en diferentes partes de la República Mexicana. En esta ocasión resaltamos las mantas que incluyen los trabajos de fotografía. Y con esto acabamos esta exposición. Una vez que hemos visto la exposición que estaba en este espacio, vamos al siguiente piso para continuar el recorrido. En el siguiente piso tenemos la exposición Daniel Mendoza a la Fita, el alquimista en sus mundos secretos. El primer trabajo del que hablaremos será de los curanderos de la Sierra de Songolica. Cuando Daniel laboró en la Dirección General de Culturas Populares, tuvo la oportunidad
de estar en la sierra de Zongolica. Le tocó trabajar con varios curanderos en los pueblos nahuas. Fue una experiencia maravillosa, porque ellos le enseñaron su mundo, sus tradiciones, su relación con la naturaleza. A través de la fotografía trató de registrar esas sensaciones, esos paisajes, esa maravilla del lugar, esa cultura que es fundamental para los pueblos originarios. Había que ser muy respetuoso, pedir permiso, escuchar el ritual, estar atentos y en el momento decisivo hacer el disparo, siempre con mucho respeto y mucho cuidado. Una de las fotografías que más le gustó de ese trabajo se titula El curandero en la cueva de Totomochapa. Recuerda que lo llevaron a la caverna ahí en Zongolica para documentar el ritual de los curanderos. Él estaba cerca de la cruz, ya tenía la cámara preparada. Entonces, en eso ve llegar a un curandero que se dirigía hacia la cruz y se preguntó, ¿qué va a hacer este personaje? En ese momento, levantó la cámara. El curandero se agacha para prender una veladora y en eso Daniel dispara. De pronto, el curandero se levanta y se va. Daniel se quedó con la duda si la foto le había salido. Nunca lo supo hasta que llegó al laboratorio. Ahí fue cuando se dio cuenta que esa toma única sí había salido. Fue un tiro único en un momento decisivo, como diría el maestro Henry Cartier-Bresson. En esa etapa, Daniel pudo recorrer muchos pueblos del estado de Veracruz, documentando las fiestas tradicionales, ceremonias y carnavales. Él traía 2 o 3 cámaras, con rollos de 36 fotografías, y en ese entonces debía ser muy preciso al momento de hacer las tomas, ya que a diferencia de hoy, las fotografías eran muy limitadas. Para Daniel fue muy importante conocer estos pueblos porque uno aprende a escuchar, uno aprende a observar, uno aprende a vivir. Uno como fotógrafo va a registrar lo que sucede en las comunidades originarias, pero finalmente uno también va a aprender y regresa con una sabiduría increíble. Eso es lo rico de esas experiencias. El siguiente trabajo se llama Mis amigas de la Meche. Las fotografías son del periodo cuando estaba dejando el fotoperiodismo y comenzaba en la academia. Un día de muertos, un amigo antropólogo que trabajaba en un proyecto de la Merced invitó a Daniel a un evento que realizarían las compañeras. Llevaba una cámara Roger Flex de formato medio. De las 12 tomas que realizó, con todo el respeto a las compañeras y siempre guardando su anonimato, 3 son las que consideró que quedaron correctas. Las siguientes fotografías corresponden a la serie El Consejo Tutelar, corresponden al periodo de Veracruz en los años 80. En esa ocasión, Daniel visitó de improviso este lugar. Solo tenía 1 hora para estar adentro, pues el acceso y los permisos para hacer fotografía eran muy restringidos. Llevaba una cámara con un rollo, 36 fotografías en total. De todo ese material, 3 o 4 imágenes son las que Daniel cree que se lograron. Lo que pudo ver en esa visita es que la realidad de los consejos tutelares es muy triste, pues llegan muchos chicos que viven en la extrema pobreza. Algunos viven en la calle y para sobrevivir cometen delitos, son detenidos por la policía y van a parar a estos sitios. Por ejemplo, para Daniel, la fotografía del chico sentado refleja esa soledad y abandono, esa sobrevivencia a la que son orillados. Son imágenes muy antiguas, quién sabe si actualmente es igual. La siguiente serie se llama Laguna Verde. En los 80s se construyó la única central nuclear de México, en el municipio de Alto Lucero, mejor conocida como la planta nuclear de Laguna Verde. En esa década, Daniel fundó Imagen Jarocha, una agencia fotoperiodística que cubría todo el estado de Veracruz. Documentaron el movimiento social que estaba en contra de la planta nuclear. Estas fotos corresponden a ese proceso. Fue un movimiento con muchas protestas. Salían a la calle jóvenes, mujeres y niños. La gente no quería que se instalara esa central nuclear por los riesgos que implicaba, pero finalmente el movimiento perdió fuerza y la planta se quedó. Hay fotos del interior de la planta, de cómo se estaba construyendo. Daniel documentó a los obreros al interior y fuera de la planta al movimiento antinuclear. Era muy interesante, pues había una conciencia política y ambiental de lo que estaba sucediendo. Las protestas se hacían en Jalapa, en el puerto y afuera de la construcción. La foto de Cuauhtémoc Cárdenas que vimos hace un momento la hizo en esas protestas. Daniel fue el fotógrafo personal de Herberto Castillo cuando fue candidato al gobierno de Veracruz. Recorrió con él todo el estado.
Al ingeniero lo llegaban a visitar personajes como Cuauhtémoc, Andrés Manuel López Obrador y Rosario Ibarra de Piedad. Le tocó documentar a esos actores políticos en esa época tan peculiar. El siguiente trabajo lo realizó en un pueblito muy chiquito llamado San Sebastián Tectitlán, que corresponde al municipio de San Juan Bautista, Tlacuatzintepec, en Oaxaca. Es de su tiempo en la Dirección General de Culturas Populares. Fue un viaje donde se encontró con pueblos indígenas marginados y abandonados por el Estado. La población de San Sebastián es chinanteca, hacen alfarería y textiles. En esta serie hay imágenes que le gustan mucho, como la foto de las curanderas en el proceso del parto. A los hombres no los dejan entrar al parto, pero afuera realizan prácticas rituales muy interesantes que sí lo dejaron documentar. Siempre que llegaba a un pueblo, lo primero que hacía Daniel era dirigirse a las autoridades y decir quién era, a qué iba y cuál era su cargo. Luego de pedir permiso, comenzaba a interactuar con la comunidad. No es nada más llegar a sacar fotografías y ya. Esa es una regla de oro que le enseñó su maestro Nacho López. A veces se quedaba varios días para conocer a fondo la vida de la comunidad. En la mañana, los campesinos lo llevaban donde trabajan. Esa foto de los campesinos cruzando el río que vimos hace un momento corresponde a una salida con varios hombres del pueblo que querían que Daniel viera y documentara todo lo que tenían que caminar para llegar a sus cultivos. Le decían: mira, por aquí tenemos que pasar a diario, por aquí no existen puentes, nosotros hacemos todos los puentes para llegar al trabajo, tenemos que pasar varias dificultades. Dos fotos de esta serie han aparecido en publicaciones importantes. Específicamente, Daniel habla de la frontera de Veracruz y Oaxaca, donde hay unos paisajes maravillosos, pero también se viven unas realidades muy desgarradoras, debido a la pobreza en la que se encuentran esos pueblos originarios. Daniel siempre quería reflejar, con su trabajo fotográfico, la riqueza cultural de esas comunidades. A través de esta ventana podemos apreciar un poco el centro de la Ciudad de México. Es un buen punto para que los amantes de la fotografía puedan fotografiar desde lo alto y desde otro ángulo esta zona de la ciudad. Mientras vemos esta imagen que tomé, les voy a hablar del siguiente proyecto. Se llama Coyolillo, Veracruz. Para Daniel fue toda una experiencia. Es un pueblo afromestizo del municipio de Actopan, Veracruz, no tan lejano a Jalapa. Le tocó documentar su carnaval en febrero de 1990. Para hacer ese trabajo, convivió mucho tiempo con los habitantes del pueblo. Fotografió su vida cotidiana, sus tradiciones, su carnaval y cómo trabajan en el corte de caña. Allí volvió a cumplir con la tradición que aprendió de su maestro Nacho López, un gran documentalista. Él decía que lo primero que cada uno debía tener es el respeto para el lugar a donde uno llegara. Cuando vas a un pueblo por primera vez, llegas con tus cámaras colgando, para que la gente sepa a qué te dedicas, pero no vas a hacer fotos de inmediato, vas a pedir permiso. Tienes que hacer el ritual de platicar con las autoridades, con las personas mayores, con los mayordomos del pueblo, con los curanderos y el sacerdote. Incluso hay ocasiones que tienes que platicar con el maestro rural. Todo eso para que ellos te acepten y te permitan caminar por el pueblo, convivir con la gente y hacer tu trabajo. Lo que Daniel trató de documentar fueron sus fiestas tradicionales, ese era su encargo, pero también su vida común y el esfuerzo de la comunidad para sobrevivir en esas duras condiciones. La raíz negra está presente en Coyolillo, como en Yanga. Cuando llegó por primera vez al lugar, se dio cuenta de que es un mini pueblito e hizo una toma panorámica donde se alcanza a ver prácticamente toda la comunidad. No había carreteras, tenías que llegar caminando. Para Daniel fue muy impresionante encontrarse con esos paisajes y esa gente. En esa época le tocó estar en muchas comunidades donde no había ni luz ni agua, todo era tierra. Como ya había convivido con varios grupos originarios, fue impresionante para él conocer este pueblo afromestizo, su comida, su música,
su forma de representar la fiesta, etc. Durante su estancia, todos se portaron amables con él. De esta serie se han publicado varias fotografías, por ejemplo, como la del fotograbado de 2 carnavaleros tradicionales. La pieza la hizo en el taller del maestro Byron Brauchley, en Jalapa, en 2013. Él escogió esa foto de Coyolillo que tomó en 1990 porque le gustó mucho. Ese fue un proyecto colectivo donde participaron varios artistas, como la fotógrafa Ángela Arciniaga, colega de generación de la Facultad de Artes de la Universidad de Veracruz. El siguiente proyecto se llama El Centro Histórico Me Da Risa. Es una evocación al tiempo, es un juego de autorretratos donde la no presencia invoca al espíritu. Estar en una forma fantasmal es una virtud, un elogio, cuya sensación de transparencia no causa dolor alguno. Daniel fue alumno de Carlos Jurado, el gran maestro de la cámara estenopeica, y en ese periodo deseaba hacer un recorrido por el centro histórico de la Ciudad de México con su cámara estenopeica. La fotografía estenopeica, una vez más, le permite retener el tiempo y el espacio. En Esperando que abran el nivel, es un grito desesperado por la chela perdida. Daniel se quedará ahí, aunque su cuerpo se desintegre junto con el cometacos. ¿Cuántas tardes pasó en el nivel? La cantina con el permiso número 1 de la ciudad. Cuando trabajó de fotoperiodista, sí andaba en el centro. El nivel era un lugar de encuentro. Ahí se juntaban todos, fotógrafos, periodistas, intelectuales. Esa foto la hice como un ritual antes del cierre de la famosa cantina que tantas alegrías dio. Esta serie es de 2008, son alrededor de 6 piezas. Las fotos las hizo con una cámara de madera que le regaló su gran amigo Jesse Lerner. Daniel se sintió muy libre en este formato. Como se puede ver, es algo completamente distinto y experimental a lo que había hecho antes. Los héroes de independencia no se quedaron quietos. El paso de los chilangos para tomarse la foto lo deja casi fuera de cuadro. Se aferró a un héroe con regocijo, porque la historia de este país le da risa. El siguiente proyecto se llama Autorretratos de mi muerte. Es una evocación desesperada a lo desconocido, a la nada, a la descomposición del nitrato de plata por la energía de su corazón. En 2014, Daniel quiso hacer un ritual para conectarse con ese otro mundo que no podemos ver y a donde han ido muchos seres que queremos. Su maestro, Nacho López, murió un 23 de octubre, la fecha de su cumpleaños. Con ese ritual fotográfico, él también le pone fecha final a su vida, para traspasar la frontera de lo material. Por ello, su futura urna de cenizas se convirtió en una cámara estenopeica de placas 4x5. La urna tiene la fecha de su muerte, que es el 23 de octubre del 2020, y ahí van a depositar las cenizas cuando se vaya. Desde su corazón sale para ella una súplica igual, envuelta en el dolor, muchas lamentaciones revueltas con la esperanza. No se ensordece su ternura ni ante los lamentos ni las lágrimas, pues ella sufre con nosotros. Ella sabe borrar esa mancha y dejar que el corazón se haga blandito y puro. La Virgen loca, nuestra madre, la que quisiera llevarnos en sus brazos para que no nos lastime la vida, está aquí junto a Daniel, aliviándole el cansancio y las enfermedades del alma y de su cuerpo herido y suplicante. Daniel va a morir dialogando con su muerte. Debe morir sin malos argumentos, solo debe morir con los muertos de su felicidad. Virgen loca, ¿qué debe hacer? Sus reliquias del mundo externo, ¿dónde las debe dejar? Tienes esa risa maliciosa, sabes el misterio de las cosas. Daniel recuerda a cada instante, no se puede concentrar en sus cosas, en su vida todo le resulta mal. Quiere estar en el limbo perdiendo su tiempo, sin zapatos, sin camisa, con el puro espíritu. Volteaste a ver a los que leen este escrito y solo alcanzaste a decir: la muerte no se reparte como si fuera un bien, nadie anda en busca de tristeza. Vámonos, Daniel, reparte tus miserias y prepárate placenteramente por la imaginación a ese momento estenopeico, supremo de todos, en que lanzamos el último suspiro. El siguiente proyecto se titula El ajolote gigante de la laguna de Alchichica. En busca del ajolote gigante,
es una reflexión crítica sobre la cultura mexicana contemporánea. En un país que parece naufragar, azotado por las inclemencias de la crisis y sumido en el despotismo político, decide utilizar el ajolote como una metáfora de identidad del mexicano que parece que siempre permanece en un estado larvario, sin llegar a la metamorfosis. En otras palabras, que el país siempre se queda estancado sin evolucionar. Este es un anfibio endémico del centro de México. En la mitología mexica, el ajolote es una advocación acuática del dios Xolotl, hermano mellizo de Quetzalcóatl. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Para esta sección del video les voy a poner pequeños clips de ajolotes de Puebla que están en el Museo del Ajolote de Chignahuapan, ya que la mayoría reconocemos a los ajolotes rosados o negros de Xochimilco, pero casi nadie conoce los de Puebla. Y además Daniel realizó su proyecto con los ajolotes de Puebla. Bueno, continuamos con la explicación de esta serie. Daniel dice: siempre estuve obsesionado con el ajolote, porque es un ser fascinante, en proceso de extinción. Así que un día me fui con mi cámara estereopénica a la laguna de Alchichica, en Puebla, donde vive el ajolote gigante. Ahí estaba el ajolote tigris, esperándome, luego de 3 días de búsqueda. Después de este proceso, seguí la investigación y di con la historia de Annabel Lexmark. Lexmark fue una bióloga que se había hecho célebre a mediados del siglo pasado por haber descubierto y dado a conocer una especie de ajolote gigante. Quienes narraban el suceso hablaban de que habían visto en la prensa las fotografías que ella misma había tomado de un anfibio que alcanzaba el 1,5 metros o más de extensión, algo que de no ser por las fotografías nadie hubiera creído. Posteriormente, Daniel conoció a Annabel Gutiérrez Lexmark, hija de la bióloga, a quien le agradeció las facilidades que le dio para estudiar los acervos de su madre. Lo que le entregó su anciana hija para revisar y dar a conocer aquí fue un desgastado cuaderno polvoso de lomo de piel y esquinas en triángulo, protegidas con el mismo material, de donde ella de su mano narró el descubrimiento y lo sucedido. Además, adheridas a las páginas manuscritas, también había dejado unas pequeñas fotografías que demostraban su descubrimiento. Fotos intercaladas en el texto que no rebasaban los 10 por 15 centímetros, en un viejo papel grueso, algo amarillento, pero que conserva todavía la rigidez de su grosor que dejaba ver su elegante caligrafía. La fotografía mostrada es una reproducción de la fotografía original que hizo la bióloga Annabel Lexmark con una cámara Brownie en 1957. Con este proyecto, que va más allá de lo fotográfico, Daniel cerró su ciclo pendiente en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana. En 2013, la pieza El ajolote gigante fue expuesta en el Museo Nacional de Arte, en la gran exposición México a través de la fotografía. Ha sido una de las series que más ha caminado. Sin embargo, Daniel comenta que aún el proyecto no termina, porque sigue pensando en la relación que hay entre el ajolote y la Llorona. Y aquí tenemos un clip que es del que platicaba Daniel hace un momento. Vean cómo sí es verdad lo que Daniel decía. Es un ejemplar completamente diferente a los otros y si no lo vemos es difícil de creer que exista. El siguiente proyecto se llama Tina, descansas en el lirio de los ríos. Los mares no se precipitan, porque usted espera el canto de los colibríes. Perdónanos por profanarte, eres polvo, el mito de una verdad ajena, de la verdad, tu verdad. Siempre serás la fortaleza de los que buscamos la luz de tu corazón. Maestra, le pido de rodillas que ilumine a estos jóvenes, que pretenden ser inmaculados en el conocimiento de la fotografía. Que los apoyes, a pesar del desconcierto, de la adversidad, de la maldad, de lo que no es visible, de la imagen que siempre se quedará latente. Queremos la guía de una vida diferente, comprometiendo todo en las partículas de la luz que no podemos entender.
Apoya a estos jóvenes que como ritual han llegado ante usted a dejar una ofrenda, la rosa de ayer, la última rosa. Te pedimos, hermana, el conocimiento de las ficciones que nos llevan a la verdad, que tanto amaste. Te pedimos disculpas por profanar tu silencio. Tina, hermana, qué bueno que descansas aquí en tu casa, junto a tus camaradas. Perdona las injurias, igual que nos las hicieron a nosotros. Daniel Mendoza Lafita. Aquí tenemos algunos objetos del proyecto que vimos hace un momento, del ajolote gigante de la laguna de Alchichica. Descubrirán que muchos de estos objetos los mencionamos. Aquí tenemos unas cámaras estenopeicas, que son cámaras fotográficas sin lente. Son cajas que tienen un pequeño orificio por el cual entra la luz. En el fondo proyectan una imagen invertida de lo que hay en el mundo exterior. Si en la parte donde se proyecta la imagen se pone un material fotosensible, la imagen queda plasmada y de esa forma se obtiene la fotografía. Este texto es un poco largo. Se llama Manifiesto Estenopeico de otra galaxia. Hace referencia a la técnica que acabamos de ver. Lo voy a leer tal cual, porque así lo escribió Daniel. Bueno, pero antes tenemos los créditos y agradecimientos de quienes hicieron posible esta exposición. Ahora sí, nos vamos al manifiesto. La cultura fotográfica es un elemento más amplio y abarca toda una serie de elementos no solamente instrumentales, sino incluso de visión, culturales, ideológicos e históricos, que tiene que ver con las causas de la aparición de la fotografía en el siglo XIX. Estos elementos son necesarios para crear un clima de pensamiento de sensibilidad, filosofía, humanismo e imaginación que requieren los valores que la fotografía encarna. Sin embargo, los conceptos de credibilidad, de objetividad, de verosimilidad, en suma del control de la memoria, son utopías del siglo XIX y del positivismo, y los hemos transmitido a lo largo del siglo XX. La fotografía es la depositaria de todos esos conflictos intelectuales, de todos esos problemas que los humanos han vivido en las últimas décadas. Utilizar la fotografía me parece absolutamente necesario y prioritario para expresar el espíritu del nuevo siglo, no como una simple técnica de producción de imágenes, sino como un poderoso medio de comunicación que ha determinado gran parte de la experiencia estética de nuestra cultura visual. Aquí es donde cabe la necesidad de una pedagogía de la fotografía, al margen de una primera transición, según la cual un fotógrafo enseñaba a otro fotógrafo. Inicialmente, la enseñanza atañía sobre todo al aspecto técnico. Ha costado aceptar que todo medio tecnológico, por complejo que sea, nunca impide la expresión individual. El verdadero problema para mí, como educador, es cómo desarrollar la sensibilidad de una persona efectivamente con un instrumento o con otro, o con una combinación de medios que le permita expresarse y comunicar mejor. Puedo aventurar que en el futuro no habrá esas etiquetas de fotógrafo, videoasta, cineasta, sino que hablaremos de comunicadores y creadores de imagen. La fotografía estenopeica juega un papel fundamental como propuesta metodológica para la enseñanza de la fotografía, ayudando al estudiante a descubrir sus propias capacidades. El profesor debe ser un guía y no un dictador, alguien que estimule y no alguien que imponga. Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educado por los educandos. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Enseñar exige saber escuchar. En términos personales, me satisface comprobar que el trabajo de un antiguo alumno mío muestra nuevas dimensiones. Ha madurado, ha descubierto nuevos problemas, ha rechazado anteriores soluciones. Estos son los resultados que realmente me importan como profesor. La ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la liberación permanente de la humanización del hombre. La fotografía estenopeica es una forma de liberación, de estimular la imaginación y el deseo en estos tiempos de caos. Los fotógrafos estenopeicos somos humanistas, soñadores, porque venimos de otra galaxia, de un planeta desconocido,
de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de pintores y alquimistas. Concebido el universo como una serie de procesos mentales que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo, sabemos que solo el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Los terrícolas han olvidado esta verdad, pero los fotógrafos estenopeicos no la deben olvidar. Cada uno es responsable para siempre de aquello que ha creado. Los fotógrafos estenopeicos no buscamos la verdad, ni siquiera la verosimilitud. Buscamos el asombro. Mientras dormimos aquí, estamos despiertos en otro lado. Y así, cada fotógrafo estenopeico es dos fotógrafos estenopeicos. Hemos llegado a negar el tiempo. El presente es infinito. El futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente. El pasado no tiene realidad, sino como recuerdo presente. Y luego declaramos que ha transcurrido ya todo el tiempo, que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular, y sin duda, falseando y mutilando de un proceso irrecuperable. Los fotógrafos estenopeicos llegamos a esta galaxia para salvar a este planeta del caos y la autodestrucción, buscando la felicidad y el humanismo, para que exista mayor armonía. Si ustedes observan las imágenes estenopeicas de alguna manera subconsciente, les estamos diciendo, diseñen y construyan una cámara estenopeica. Es una nave para su liberación. Este objeto es la caja de cenizas de la que hablaba el proyecto Autorretrato de mi muerte. Y estos son algunos objetos que hacen referencia al proyecto El Centro Histórico Me Da Risa. Conocer la química de la fotografía del siglo XX a través del trabajo de un hombre que ha dedicado su vida entera a este oficio es un deleite para quien amamos la fotografía. Daniel Mendoza Alafita, que nació en la Ciudad de México en 1957, el año que se cayó el ángel, nos comparte por primera vez un mosaico de los mundos visuales y culturales por los que ha transitado en sus más de 40 años de trayectoria. De raíces jarochas y juchitecas, avecinado a esta loca ciudad desde hace varias décadas, Mendoza Alafita es uno de los pocos fotógrafos e impresores que sigue anclado, muy felizmente, en la cueva de la luz roja. Soy de la edad de piedra, dice a mucha honra, no porque esté en contra de la tecnología, sino porque los procesos fisioquímicos del cuarto oscuro, que es el lugar donde antes se revelaban las fotografías, siguen despertando su curiosidad y provocando la misma pasión que tenía en su juventud, cuando fue alumno de los grandes maestros como Nacho López y Carlos Jurado. Aunque su trabajo se ha reconocido de forma internacional y que la comunidad fotográfica conoce su obra y su trayectoria, no se considera una luminaria, sino un ser libre, creativo, en constante búsqueda de su discurso visual y de su identidad cultural. Eso queda reflejado en estas piezas que hemos estado viendo, las cuales abarcan sus años como fotógrafo documental de la Dirección General de Culturas Populares, donde recorrió los pueblos indígenas y afromexicanos de su Veracruz querido. Su paso por Imagen Jarocha y sus trabajos como fotoreportero en El Economista, cuando se vino a vivir al Defectuoso, para quienes no lo sepan, era el nombre con el que se le conocía antes al Distrito Federal, que se le decía DF y luego se le agregaba la terminación tuoso, DF, tuoso. También incluimos las famosas series de su etapa experimental, donde se despoja de los formatos tradicionales. Desde su cuartel, el estudio taller Selenium en la colonia Santa María la Ribera, donde ha vivido y trabajado por casi 30 años, sigue formando generaciones de fotógrafos y fotógrafas, recibiendo investigadores de la imagen, imprimiendo obras de grandes autores vivos y muertos. En esos laboratorios ha salido obra para las exposiciones de Agustín Jiménez, Graciela Iturbide, Antonio Caballero, Carlos Jurado y recientemente Bob Schalwick, cuya exposición ya vimos en la Casa de Cultura, Jesús Reyes Heroles. Su consistencia lo ha llevado a ser postulado para la beca Rockefeller por el cineasta y escritor estadounidense Jesse Lerner, con quien ha trabajado en 2 documentales. De igual forma, Rosa Casanova, la gran investigadora de la fotografía mexicana, lo invitó a hacer impresiones de Edward Weston,
en la Fonoteca Nacional. Cineasta documental, docente universitario, montador de laboratorios fotográficos y bebedor de pulque y mezcal, Alafita es un artista sin igual. Él dice: soy estridentista, comunista y jarocho. Mi abuelo fue fotógrafo de agüita y lo enterraron con su cámara y sus fotos. Yo lo considero un alquimista rebelde de la imagen en plena era digital, porque sigue apostando por el mundo de la fotografía argéntica, la de los químicos en polvo, termómetros, platas y gelatinas, la de los estenopos y cámaras raras. En estas 50 piezas que hemos visto, hemos conocido los caminos que han formado la mirada y el discurso de un gran fotógrafo. En esta pequeña sala están las huellas de sus maestros y musas, como Tina Modotti, que ya vimos que le dedicó ese poema, así como su constancia en el oficio y, por supuesto, su irreverente postura ante el mundo que cruza lo político, lo artístico y hasta lo jarocho. Alafita es el alquimista mexicano que sigue buscando en su cueva laboratorio la piedra filosofal, pero no para encontrar los metales preciosos, sino para traer al mundo de los vivos las imágenes robadas por su cámara a una realidad que ya no existe más. Y aquí tenemos el último trabajo de esta sala: San Miguel Aguasuelos, un pueblo alfarero. La cerámica en San Miguel Aguasuelos, municipio de Naolinco, Veracruz, tiene renombre internacional. Este trabajo artesanal lo hacen principalmente las mujeres. No obstante, también colaboran los hombres con el acarreo del barro desde Tepetates a 6 kilómetros de la comunidad. En Aguasuelos no se utiliza el torno y solo en algunos casos se usan moldes. La mayoría de las piezas son moldeadas a mano, pero existen otras técnicas que se utilizan según el tipo de pieza. Este documental fotográfico, Daniel lo propuso como trabajo final en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, cuando cursaba la licenciatura en fotografía. Al final, se prolongó por más de 4 años y ya no fue posible presentarlo como trabajo de tesis. Su maestro Nacho López, antes de su muerte, lo apoyó en la selección y en la edición final de este proyecto fotográfico. Para poder ser aceptado en la comunidad, además de pedir los permisos pertinentes a las autoridades del municipio y la comunidad, Daniel trató de integrarse a las actividades cotidianas del pueblo, el trabajo en el campo y la asistencia a las alfareras en sus diferentes procesos de elaboración de la cerámica tradicional. Cuando lo aceptaron, decidió vivir en la comunidad. Le asignaron un pequeño cuarto y todos los días se levantaba muy temprano para integrarse a las tareas cotidianas. Poco a poco fue ganándose la confianza y así logró integrarse en la vida íntima de muchas familias alfareras que le permitieron desarrollar su trabajo documental. Paralelo a ello, asistía a sus clases en la Facultad de Artes e investigaba todo lo referente a la comunidad, documentos, periódicos, artículos e investigaciones que algunos antropólogos de la propia universidad estaban haciendo. Su trabajo de investigación responde a las diferentes necesidades académicas, pero también creativas. La investigación no debe ser improvisada, intuitiva, reflexiva ni precipitada. La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información. De esta manera es como Daniel desarrolló un proyecto documental, sea en cine o en fotografía fija, dependiendo de las características que engloban cada proyecto y las posibilidades de llevarlo a cabo. Esta es la primera ocasión que se exponen estas piezas en conjunto realizadas en los años 80. Muchas de las mujeres y hombres que aparecen en estas fotografías ya fallecieron, pero la tradición continúa. Y con esto terminamos esta exposición. Vamos al siguiente piso para ver otra exposición.
La exposición se llama La Mujer Mazahua. Todas las fotografías fueron tomadas por Mariana Jampolsky. Un poquito más adelante hablaremos de ella. Antes de comenzar esta exposición, vamos a saber quiénes son los mazahuas. Los mazahuas son un grupo de indígenas que habitan en el estado de México y Michoacán. No hay certeza sobre el origen del nombre, sin embargo, algunos creen que significa gente del venado. Las raíces de este pueblo provienen de la fusión racial y cultural de los asentamientos toltecas y chichimecas. En esta exposición vamos a conocer un poquito acerca de su estilo de vida. Seguramente han escuchado la leyenda de que la mariposa monarca son las ánimas de nuestros ancestros. Dicha leyenda proviene de este pueblo. Más adelante la platicaremos. Entonces vamos a comenzar a ver la exposición. En mazahua, mujer, se dice Ntixu, palabra que también significa señora y posee una valoración positiva relacionada con el cumplimiento de los valores sociales apreciados por su pueblo. Para esta cultura, aunque los hombres aún ocupan la mayoría de los espacios de decisión, las mujeres ejercen labores muy importantes en los ámbitos comunitario, ritual y familiar. Las comunidades mazahuas se localizan al noroeste del Estado de México y al oriente de Michoacán, una región surcada por cordilleras bajas y valles. La altitud y el clima favorece la presencia de bosques de pino, oyamel y encino, algunos de los cuales son reservas de la biosfera donde se refugia la mariposa monarca. La mayor parte del territorio está destinado a la agricultura, principalmente de maíz, frijol, avena, cebada y trigo. También se realizan actividades de pastoreo y aprovechamiento forestal. Montañas, ríos, ojos de agua, bosques y cuevas son sitios sagrados y sustento para la cosmovisión, la historia oral y los ritos. De hecho, existe una leyenda acerca de la mariposa monarca. Dice que nuestros ancestros llegan a través de las alas de estos insectos. Por esa razón, las mariposas monarcas siempre llegan a México en fechas cercanas a noviembre, mes en el que se festeja el Día de Muertos. Los conflictos agrarios y los rezagos sociales en la región han impulsado la migración desde las comunidades mazahuas, por lo cual sus habitantes, independientemente de su género, tienen una constante interacción entre el ámbito rural y el urbano. No obstante, las mujeres han asumido el liderazgo en el fortalecimiento y transmisión de la cultura, en aspectos como la enseñanza de la lengua, el arte textil, la medicina tradicional, el sostenimiento de los sistemas de cargos y mayordomías o la celebración de festividades religiosas, como lo estamos viendo en esta foto, en donde hay puras mujeres. Más adelante veremos algunas fotografías de todo esto. Estas diversas facetas de la vida de las mujeres mazahuas fueron observadas por Mariana Jampolsky, que vivió de 1925 a 2002, quien en la década de los 80 fue comisionada por el entonces Instituto Nacional Indigenista para realizar documentación fotográfica en la región. Esta exposición que vamos a ver es fruto de ese trabajo, llevado a cabo durante 2 años en distintas temporadas. La aproximación visual de la autora al territorio mazahua pone énfasis en 3 elementos que vamos a verlos en las fotografías: el maguey, el maíz y las flores, ya que eran los elementos que consideraban más importantes en la naturaleza. Estas fotografías, conservadas en la Fonoteca Nacho López del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, permiten vislumbrar la trascendencia de las mujeres mazahuas en la vida comunitaria, en sus diferentes roles, edades y ámbitos: niñas en escuelas, madres, pastoras, líderes de la organización religiosa o especialistas rituales. En la actualidad, además de continuar con estas labores, las mujeres mazahuas han conformado organizaciones sociales y políticas, a través de las cuales promueven el ejercicio de sus derechos y han accedido a cargos públicos en algunas comunidades. De este trabajo, Elena Poniatowska dijo lo siguiente: sus imágenes fotográficas muestran las 3 constantes de la tierra mazahua, el maguey, el maíz y las flores, pero también captan la soledad de sus mujeres, soledad que se llena de los ausentes, de los hombres y mujeres que se fueron de la ciudad. Otra opinión de Elena Poniatowska dice: somos las mujeres mazahuas, las que antes poseíamos venados y ahora ni hombres tenemos. Todos se fueron a trabajar en la construcción, salieron a las grandes ciudades, allá son albañiles, vienen una vez al mes y luego ya ni vienen, no los volvemos a ver. Somos nosotras las que manejamos la yunta,
Sembramos, cosechamos el maíz, vivimos entre las tolvaneras, ya que es una tierra muy seca, desgastada, pobre. Nuestro mayor gusto es el maíz cuando revienta en palomita y estalla en toda su blancura. Parece el nevado de Toluca. Entonces lo enhebramos y vamos enredando a los santos, todos envueltos en palomitas. Los floreamos. Aquí pueden observar lo que decíamos hace un momento, que la mujer mazahua es muy importante en esta comunidad, ya que es la que continúa preservando las tradiciones y costumbres al transmitírselas y enseñárselas a las futuras generaciones. Aquí tenemos un video que muestra algunas otras fotografías de Mariana. Ahorita les voy a dar una breve explicación de algunas fotos. En esta fotografía vemos a una niña pastoreando. Ya desde pequeñas realizaban esta actividad, que como ya habíamos visto, es muy importante. Aquí tenemos un mapa de la ubicación de las zonas mazahuas. En Michoacán nada más vemos un pequeño puntito. Eso es porque el pueblo mazahua está asentado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, y en la región noroccidental y centro-occidental del Estado de México. En el Estado de México, los municipios en los que se encuentran son Almoloya de Juárez, Atlacomulco, El Oro, Donato Guerra, Ixtapan de Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria. Curiosamente, muchos de esos sitios son pueblos mágicos. El territorio donde habitan presenta un sistema montañoso formado por la Sierra Madre Occidental y los ramales de la cordillera neovolcánica, siendo el río Lerma el principal afluente de la región. Adicionalmente, la zona se caracteriza por el contraste entre los suelos arcillosos fácilmente erosionables, las áreas boscosas y otras superficies semidesérticas. Generalmente, las viviendas de los mazahuas se caracterizan por estar separadas por pequeñas áreas de cultivo de distancias variables. En ocasiones, se localizan concentraciones que reflejan el tipo de organización familiar donde los hijos casados viven cerca de la casa paterna. La mayor parte del pueblo mazahua tiene un alto grado de marginación. En estas fotografías podemos observar la presencia del primer elemento importante de la naturaleza, el maguey. ¿Quién fue la autora de estas fotografías? Mariana Jampolsky. Nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y llegó a México en 1944, cuando ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Fue la primera mujer en formar parte del comité ejecutivo del Taller de Gráfica Popular y posteriormente inició sus estudios de fotografía en la Academia de San Carlos, donde fue alumna de Lola Álvarez Bravo. Se naturalizó mexicana en 1954. Su obra retrata la vida cotidiana, los paisajes y las tradiciones de diversas regiones y comunidades de México. Por sus cualidades documentales y estéticas, la obra de Mariana Jampolsky fue inscrita por la UNESCO en el Registro de Memoria del Mundo en 2021. Este es un retrato de Mariana Jampolsky. En las siguientes fotografías vamos a ver algunos aspectos de la vida cotidiana de los mazahuas. En esta podemos ver a tres niñas jovencitas que tienen vestidos blancos y elegantes. Y si vemos las caras, algunas muestran miedo, preocupación, incluso tristeza. Eso se debe a que en la comunidad mazahua las mujeres se casaban desde muy pequeñas, incluso desde niñas. Entonces en estas fotografías fueron retratadas el día de su boda.
Y en esta fotografía podemos observar otro de los elementos importantes, el maíz. Incluso aquí, las mujeres mayores les enseñan a las niñas desde pequeñas cómo deben trabajarlo y prepararlo. Aquí tenemos unas fotografías de sus casas. Generalmente sus viviendas son de tabique con teja y piso a veces de tierra o de concreto. Aquí tenemos otro ángulo desde donde pueden tomar fotografías del centro histórico. Ahí se ve la catedral. En esta fotografía estamos viendo que una mujer mazahua se está acercando a la entrada de un recinto religioso. Eso es debido a que los mazahuas son muy devotos, realizan muchas ceremonias religiosas. De hecho, para adorar a sus santos, constantemente realizan peregrinaciones. Más adelante vamos a ver algunas fotografías de peregrinaciones. Poca gente lo sabe, pero todas las peregrinaciones que hoy se realizan tienen origen prehispánico. Las hacían los indígenas cuando querían visitar a sus dioses. Cuando llegó la conquista y los españoles los evangelizaron, estas peregrinaciones las trajeron de vuelta para que ahora las hicieran para las imágenes religiosas del catolicismo. Aquí vemos más fotografías de sus viviendas. Aquí tenemos una imagen de una peregrinación, justo como les platicaba hace un momento. Aquí tenemos fotografías de sus vestimentas. ¿Cómo se caracterizan estas? Sus blusas y sus fondos son hechos de manta. Tienen animales y flores bordados. Como habíamos visto, las flores son otro elemento importante. Encima de esta vestimenta está la falda de satín, que es la que ya tiene colores llamativos como el morado, el azul, el rosa y el verde. Además, utilizan collares muy relucientes, aretes y un rebozo. Generalmente esta vestimenta podemos decir que es su traje de gala para las festividades importantes. Otro elemento importante en la cultura son los textiles, por esa razón es que sus vestimentas las hacen tan detalladas. Además de que los realizan para ellos mismos, también los hacen para sobrevivir, ya que los venden para obtener ingresos para poder subsistir.
Los mazahuas tienen 3 festividades importantes: el Día del Fuego, que es el 19 de marzo, el Día de Muertos, cuyas celebraciones empiezan a partir del 30 de octubre, de hecho en estas fotografías podemos ver cómo están honrando a sus muertos, y el Día del Agua, que es donde ellos piden perdón por todos los actos malvados que han cometido. Aquí vemos otro ejemplo de las peregrinaciones que hacen a sus santos. En esta ocasión es en honor a la Virgen de Guadalupe, realizada en su día, el 12 de diciembre. Y en esta fotografía vemos que finalmente está presente el otro elemento de la naturaleza que habíamos mencionado, las flores. Generalmente en sus peregrinaciones y en las festividades importantes utilizan como flores la gladiola y el alcatraz. Como habíamos visto, ellos celebran el Día de Muertos, ya que honran a sus difuntos. Para ellos, la muerte no es el fin, solamente es la trascendencia a otro plano. Ya casi llegamos al final de la exposición. Aquí están los créditos y agradecimientos de quienes la hicieron posible. Y vemos que nuevamente está presente el otro elemento, las flores. Y con esto terminamos este recorrido. Esperamos que les haya gustado. En realidad es un museo bastante pequeño. Los horarios son de martes a domingo, de 10 a 17 horas. Para llegar, basta con que se bajen en la estación Zócalo de la línea 2 del metro, caminan hacia el Templo Mayor, lo atraviesan y habrán llegado. Todas las exposiciones que se montan en este museo son temporales, por lo que es muy probable que cuando ustedes vengan encuentren otras diferentes. No dejen de venir a visitarlo porque van a encontrar nuevas exposiciones igual o más interesantes que estas. Esperamos que les haya gustado, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita. ¡Hasta luego!